Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elena Constanza Rodríguez. A continuación voy a dar desarrollo a la actividad número 3, correspondiente a la asignatura Proyecto 2, dictada por el docente Julián Arias. El desarrollo de esta actividad corresponde al tema la muestra, las técnicas y los instrumentos de recolección utilizados en los diseños de la investigación cualitativa. El desarrollo de esta actividad la voy a hacer dando como una definición de cada uno de estos conceptos. En lo que se refiere a la muestra, se considera como una parte de la población, entendiéndose por población el conjunto total o universo de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre los que se está interesado en un momento determinado para obtener una información y finalmente unas conclusiones. Entonces la muestra es una parte de esa población, la cual también se selecciona con el propósito de obtener una información. En lo que se refiere a la investigación cualitativa, la muestra evoluciona a lo largo del proyecto de investigación y la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o de quiénes obtenerlos son decisiones que se toman en el campo, porque lo que se pretende es que se refleje la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los cuales le resultan totalmente desconocidos al investigador al iniciar el estudio. En el estudio cualitativo casi siempre se emplean muestras pequeñas, no aleatorias, lo cual no significa desde ningún punto de vista que los investigadores no le presten el interés a la calidad de esa muestra, sino que aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes. También podemos decir que ya para concluir el tema de la muestra, el tamaño de la muestra en esta clase de investigación no tiene criterios ni reglas firmemente establecidas, para que se determinan en base a las necesidades de la información. Para ello uno de los principios que guía ese muestreo es la saturación de los datos. Esto es que hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información y esta comienza ya a ser redundante. Luego pasamos a lo que se refiere a las técnicas e instrumentos de recolección, entendiéndose que un buen instrumento en una investigación determina en gran parte la calidad de esa información que se va a obtener, siendo la base para las siguientes etapas, que son los resultados y las conclusiones que se van a dar. Para la elección y el desarrollo de estos instrumentos de medición se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación. Al momento también de definir cómo se va a abordar la recolección de datos, se debe definir el tipo de la información requerida, que en este caso será la cualitativa. La técnica que se define como el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o el sujeto de investigación. Estas técnicas que se van a utilizar en esta investigación cualitativa va a ser la observación, la entrevista, las encuestas, los grupos focales y también la parte de los instrumentos, que se considera como el mecanismo que se va a utilizar por parte del investigador para recolectar y registrar esa información, que se puede hacer a través de formularios, de pruebas, de test, de cuestionarios, de escalas de opinión, etc. Lo ideal que es que el investigador internalice la técnica para que esta técnica se transforme en el quehacer natural de esta actividad de investigación. Para la elección de esa técnica y de los instrumentos se debe tener en cuenta o claramente definido qué es lo que se busca y ser creativos en el diseño de cómo buscarlo. En esta parte se encuentran fuentes de información que pueden ser primarias o secundarias, y se considera como fuentes primarias la obtención de la información por contacto directo con el sujeto de estudio,
por medio de la observación de cuestionarios, entrevistas, etc. Y las fuentes secundarias, que son informaciones obtenidas desde documentos, desde, por ejemplo, fichas académicas, estadísticas, historias clínicas, etc. En lo que se refiere a la parte de la observación, pues se considera como una de las técnicas y se define como el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado, clasificando o consignando pues los datos de acuerdo con algún esquema ya previsto y de acuerdo pues al problema que se va a estudiar. Dentro de esta parte de observación se encuentra una observación participante, que es cuando el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de la investigación, y en esta observación pues se hace desde el interior del grupo. Pueden intervenir también pues emociones del investigador. Otra es la observación no participante, en donde el investigador no se involucra en la actividad objeto de esa investigación de estudio, y también se tienen en cuenta que los datos pueden ser más objetivos y no integrarse pues al grupo. Al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser tan exactos. También encontramos como unas formas de observación, que es la observación simple o no estructurada, en donde no se regula y no se controla. El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoger lo que él estima que sea relevante a los efectos de la investigación, y fundamentalmente usada para estudios exploratorios. Lo que se refiere también a otra clase de observación, que es la sistemática, estructurada, regulada o controlada, en donde el investigador dispone de unos instrumentos estructurados y estandarizados para medir las variables en estudio de una manera mucho más uniforme. En lo que se refiere a otra técnica, encontramos la encuesta, que es la que consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener la información, que es a través de la entrevista, en donde las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador, y el cuestionario, que son las respuestas y son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del investigador. Otra es la entrevista, otra técnica, que es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema que se ha propuesto. El tipo de entrevista puede ser entrevista estructurada, en donde se elabora un formulario estandarizado, idénticas preguntas y en el mismo orden a todos los sujetos. Los sujetos eligen la respuesta de 2, 3 o pocas más alternativas. Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos. El tipo de entrevista no estructurada, pues esta es más flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación. Las preguntas y su contenido, orden y formulación es controlada por el investigador, el que puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y características de los sujetos en estudio. El entrevistado también cuenta con la libertad para dar sus respuestas. Se utilizan instrumentos guía que contienen las orientaciones de los temas a tratar. El cuestionario, que es el método que utiliza un instrumento formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el tema de estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o a individuos estando presente el investigador. Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. Esto es básicamente lo que define a la investigación cualitativa. Y en la parte de la etnografía, ya pues vemos el origen, las fases que han sido ya expuestas en la actividad anterior. En esta técnica de la etnografía encontramos la observación participante, ya mencionada anteriormente, análisis documental, entrevistas, grupo focal, los instrumentos tratados también anteriormente en la actividad, el análisis. En la etnografía virtual encontramos también el origen, que se da pues en las comunidades virtuales, las fases que también se explicaron en la actividad pasada. En esta específicamente se encuentran las técnicas de observación del escenario virtual participante, chat, conversaciones electrónicas y no participantes, análisis de redes, entrevistas
Los instrumentos pues son las conversaciones realizadas en el chat, mensajes electrónicos, anuncios, temas de discusión, notas de campo, videos, conferencias, fotografías digitales. Aquí está pues el análisis de datos también que fue tratado anteriormente en la actividad 2. Tenemos aquí el origen para recordarlo, las fases también para dar una breve pues recuento de lo que habíamos visto. Las técnicas de este diseño son la observación participante, entrevistas, análisis documental, autorreportaje. Los instrumentos utilizados, registros de notas, soportes, grabaciones audiovisuales, diversos documentos. El análisis de datos, pues también para recordarlo, investigación-acción, en donde el origen, encontramos el origen, las fases, específicamente las técnicas a utilizar acá son la historias de vida, grupos de discusión, entrevistas, diarios de investigación. Los instrumentos son registros de observación, guía, el análisis de datos que también se mencionó anteriormente en la actividad. Estamos aquí dándole pues más énfasis a la parte de la técnica utilizada por cada uno de estos diseños, que definitivamente pues tampoco es que sea única. Eso va de acuerdo pues aquí en esta encontramos la observación participante, encuestas, grupos de enfoque, documentos, cuestionarios diarios. Los instrumentos, el análisis de los datos, la fenomenología, en donde recordamos el origen, las fases, las técnicas a utilizar, los instrumentos y el análisis de datos. Entonces recordamos que definitivamente pues no hay una técnica específica para cada uno de los diseños. Pueden ser utilizados de acuerdo a la clase de investigación que se vaya a hacer, y pues pueden ser inclusive hasta mixtas, como se había mencionado también en la actividad número 2, dependiendo de las necesidades de la investigación. Este es el aporte que yo hago a la parte de las técnicas de recolección de datos para los diferentes diseños de la investigación cualitativa, que no son pues regidos específicamente por una regla, sino que pues van de acuerdo a la necesidad. Muchísimas gracias.